Buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 12 de enero del año 2015, se da inicio a la audiencia de prisión preventiva en el proceso número 26-2014, seguida contra Amaro Julián Basilio Zárate y otro por el presunto delito de secuestro agravado en agravio de Santos Elestina Zárate Argomedo. Dirige la audiencia Jairo Rodán Álvarez, juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Investigación Preparatoria de Otuzco. Señora fiscal, su acreditación. Señor juez, buenos días a los presentes en la sala de audiencias. Saludo a ustedes, la señora fiscal provincial Edith Amparito Caro Guamán, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Otuzco, domicilio procesal Girón Libertad 205 en esta ciudad. Señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Muy buenos días con todos. Por la defensa del investigado, el señor Amaro Julián Basilio Zárate, defensor público Abel Perea Calderón, con registro del Colegio de Abogados de Libertad 5437, domicilio procesal en la calle Casa 205 de esta ciudad. Señor abogado. Buenos días, señor juez. Buenos días, representante del Ministerio Público. Por la defensa del imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, abogado defensor público Johnny Enrique Chávez Sánchez, con Colegio de Abogados de Libertad 3459, con domicilio provincial Girón Cáceres 205 de esta ciudad. Bien, se da cuenta que la presente audiencia fue programada mediante resolución número 7 y esta resolución ha sido notificada en el domicilio real de los imputados a quienes se viene solicitando la prisión preventiva, como son el señor Reyes Rodríguez Ronnie Walter. Las notificaciones a su domicilio en Caserío San Isidro y calle Independencia 787 de esta ciudad de Otuzco han sido realizadas con preaviso y dejándose características del inmueble, tal conforme lo señala la norma. Igualmente, en el caso del señor Basilio Zárate Amaro Julián, ha sido notificado en su domicilio real Caserío Juan Velasco Alvarado, carretera Amochapa, subiendo por el colegio. La notificación igualmente ha sido con preaviso y dejándose constancia de las características del inmueble, de modo que nos encontramos habilitados para llevar adelante la audiencia. Siendo así, señora fiscal, sustente su requerimiento. Gracias, señor juez. Bien, señor juez, se ha solicitado se imponga la medida coercitiva personal de prisión preventiva contra los imputados Amaro Julián Basilio Zárate y Ronnie Walter Reyes Rodríguez. Como ya se señaló, quienes se encuentran comprendidos en la investigación como presuntos autores del delito de secuestro agravado en agravio de Santos Elestina Zárate Argomedo. Ello, señor juez, en mérito a los siguientes hechos. En primer lugar, vamos a exponer los hechos en los cuales se encontrarían inmersos los mencionados implicados. Resulta pues que el 21 de enero del año 2014, más o menos a las 1:30 de la tarde, la Policía Nacional tuvo conocimiento de una persona fallecida que se encontraba en el caserío de Pichampampa, siendo que al constituirse al lugar, efectivos policiales comprobaron que efectivamente se trataba de un cadáver de sexo femenino correspondiendo a la agraviada Santos Elestina Zárate Argomedo, a quien encontraron en un ambiente que corresponde al local de las rondas campesinas de dicho caserío. Es así que, al tener conocimiento la fiscal de turno, justamente la que se está oralizando en este acto, nos constituimos en horas de la noche al lugar antes señalado para realizar el levantamiento del cadáver con la debida garantías policiales, habida cuenta pues que se tenía información por parte de la policía que las rondas campesinas del lugar se negaban a que podamos intervenir para tomar las acciones que nos atribuyen de acuerdo a la Constitución y las leyes. Llegando al lugar se logra levantar el cadáver, que se encontró en un cuarto pequeño, un cuarto con puerta de tripley, bastante oscuro, en cuyo piso se encontraban restos de paja, como que correspondían a un colchón de aquello formado por paja, y la señora hincada de rodillas sobre dicho ambiente.
luego del cual había sido sacado para ya ponerlo en un ataúd a fin de que, sin realizar las diligencias que corresponden, como se les dijo, estos pretendían darle sepultura. Estos hechos pues son, digamos, vamos a ordenarlo por donde se comienza a tener conocimiento de la muerte de la agraviada. Una vez que encontramos el cadáver es que se logra tener ya el conocimiento, la información de que esta señora había sido puesta a intervención o sometida a las rondas campesinas por Amaro Julián Basilio Zárate, quien es hijo de la agraviada, quien la responsabilizaba de estar realizando acciones de brujería con la que estaba perdiendo su salud, y que por dicho motivo no podía recuperarse, pues tenía conocimiento de que su madre no solamente realizaba las acciones de brujería, sino también la habría cogido un mechón de sus cabellos y había enterrado en el cementerio que está ubicado en el caserío de Juan Velasco Alvarado, justamente donde era el domicilio de la Oxisa. Al tener este conocimiento, la ronda, ¿qué realiza? Realiza en su actuar, que ya es conocido públicamente, la emplaza a esta agraviada, la lleva hacia un local de las rondas y realizan diversas, lo que estos lo conocen como las cadenas ronderiles, haciendo que la agraviada esté en diferentes bases de rondas, tales como San Isidro, San Francisco del Sur, Capulí, Alizar y finalmente Pichampampa. Y es en este lugar en donde pues pierde la vida. Con respecto al imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, se ha tenido conocimiento que viene a ser un dirigente de estas rondas campesinas, que en los momentos que sucedieron los hechos, era conocido como el presidente de toda la Federación de las Rondas Campesinas, siendo que el que organizaba la cadena ronderil o el recorrido de la agraviada por las diferentes bases de las rondas fue este imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, quien dirigía a los integrantes de la ronda para las acciones que se estaba tomando, al conocer las presuntas acciones de brujería que realizaría esta agraviada Santo Celestina Zárate Argomedo. Pero no solamente quedó allí en la cadena ronderil, es decir, de pasar de un grupo a otro, sino además la agraviada era sometida a maltratos y castigos físicos de tal magnitud que ha sido verificada ya posteriormente en la necropsia, conforme se va a detallar más adelante, y como consecuencia de estas constantes agresiones, castigos físicos, esta agraviada es que pierde la vida y muere el día 20 de enero del 2014 en la base de la ronda campesina de Pichampampa, lugar en donde también se encontraba Amaro Julián Basilio Zárate, quien seguía pues cada una de las pasos o cada una de las rondas que intervenía era seguida de cerca por Amaro Julián Basilio Zárate, quien había solicitado de manera personal y directa que se, entre comillas, vamos a decirlo esto, que se juzgue y se castigue la acción de la madre. E incluso hay una ocasión en que las rondas campesinas hacen que la agraviada, aún todavía con vida, vaya hasta el cementerio, la hacen escarbar en una tumba y señalan, pues afirman en su inadecuada acción de que efectivamente habían encontrado los cabellos. Pero el resultado entonces es de que Santo Celestina
Zárate Argomedo pierde la vida como consecuencia, inicialmente por haber sido sometida a una intervención de los miembros de lo que se conoce estas organizaciones como rondas campesinas, a quien acudió su hijo Amaro Julián Basilio Zárate, y al haber sufrido agresiones totalmente excesivas e inhumanas, más aún en la edad de esta agraviada, que superaba los 60 años de edad. Es así que pierde la vida, privada de su libertad en las diferentes rondas campesinas, y fue encontrada en el caserío de Pichampampa. Vale también precisar, señor magistrado, que esto, al tener conocimiento de que ya las rondas campesinas, a pedido de Amaro Julián Basilio Zárate, habían intervenido a la agraviada, la hija de esta acudió ante el juzgado de investigación preparatoria, este despacho, interponiendo la demanda constitucional de habeas corpus para lograr conseguir obtener la devuelta a su madre. Sin embargo, no se logró concretizar esta acción constitucional, debido a que la juez que tuvo a cargo el conocimiento de la demanda delegó a los diferentes jueces de paz, y estos no pudieron llegar, puesto que la ronda campesina también iba cerrando cada vez más la posibilidad del acceso, al tener una estrategia que limita un poco la acción de la justicia ordinaria, por cuanto van rotándola de base en base, como le llaman, sin poder lograr hasta el final que se obtenga la libertad. Por el contrario, ya es que demasiado tarde se encuentra a la agraviada sin vida en el caserío de Pichampampa. Señor juez, respecto de estos hechos, entonces ya se ha señalado cuál es la acción o participación de cada uno de los investigados, y es así que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que regula la medida coercitiva solicitada, es que esta Fiscalía considera pues que se cumplen los presupuestos señalados, en primer lugar en el literal A, con respecto a los fundados y graves elementos de convicción. Con respecto a la sanción a imponerse, señor magistrado, señalada en el literal B, también se cumple a cabalidad, toda vez que este ilícito pues está sancionado con pena de cadena perpetua. Con respecto al literal C del Código Procesal Penal del artículo 268, se tiene, señor juez, que en cuanto a que exige que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias, el caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la justicia, se tiene lo siguiente, señor magistrado. Si bien es cierto, el investigado Amaro Julián Basilio Zárate, quien es hijo de la occisa agraviada, sí ha concurrido ya a declarar, lo ha hecho en efecto ya casi los últimos días finales que quedaron del plazo de investigación. Él ha declarado con fecha 23 de abril del año 2. La fecha debe estar mal. Bueno, corre su declaración, señor juez, en la carpeta fiscal, y ha señalado, pues, ha podido absolver las diferentes preguntas que han sido planteadas por este despacho, y obviamente ha negado su participación en los hechos que se le imputan respecto de haber solicitado la intervención de la ronda. No obstante, señor magistrado, se ha tenido o se tiene otras declaraciones que señalan que fue la persona de Amaro Julián que no solamente acudió a la ronda, sino en un inicio acudió ante el teniente gobernador del caserío de Juan Velasco a pedir la intervención de esta autoridad
aseverando que su madre estaba realizando acciones de brujería en su agravio. Y si bien es cierto, como decíamos, ha rendido su declaración, eso no desvirtúa la posibilidad del peligro de fuga, toda vez que, como ya lo hemos señalado, este es un delito de suma gravedad que no solamente ha causado gran conmoción social, sino también es que la pena combinada para este ilícito, como ya lo hemos señalado, es de cadena perpetua. Y por la magnitud de la pena, es probable, es previsible que el imputado pueda eludir la acción de la justicia, como lo vino haciendo en un inicio, antes de solamente acercarse a rendir su declaración en la forma que ya lo hemos señalado. Por otra parte, con respecto a la actividad que desarrolla, también solamente se ha podido obtener por declaración del propio imputado que se dedica a la agricultura y siendo así, pues no tiene un arraigo laboral que pueda asegurarnos que lo vaya a mantener vinculado a permanecer o conservar dicha actividad laboral. Con respecto al imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, señor magistrado, en igual sentido. En este caso, este imputado hasta la fecha, pese a haber sido notificado en forma reiterada, no ha concurrido a rendir su declaración. No se tiene conocimiento de domicilio, ocupación que desarrolla y además también se suma la misma calificación mencionada para el anterior imputado en el sentido de la gravedad de la pena combinada para el delito que se le imputa. Cabe también en este caso mencionar, señor magistrado, que nosotros que desarrollamos la actividad en esta jurisdicción de la Sierra, en donde se tiene conocimiento de la existencia de estos grupos organizados como rondas campesinas, si bien están reconocidos constitucionalmente, pero también lo es que en este caso es un primer caso en el que se ha notado de manera de manera concreta un actuar excesivo, un actuar doloso, un actuar que se subsume en el ilícito por el cual se encuentran comprendidos los investigados, que ha dejado como consecuencia la muerte de una persona que fue irresponsablemente intervenida, señalando que estaría realizando acciones de brujería, lo cual, como conocemos, pues los conocedores, operadores del derecho, esta acción o esta práctica, en el supuesto de realizarse, no tiene ningún reproche penal y no, en todo caso, científicamente no puede acreditarse que exista o tenga algún tipo de consecuencia perjudicial para alguna persona que se crea afectada de la realización de tal hecho. En tal sentido, señor magistrado, encontrándose comprendidos los supuestos exigidos en la norma ya invocada, solicitamos que los imputados afronten la etapa del juzgamiento con la medida coercitiva de prisión preventiva, teniendo en cuenta pues que de acuerdo a los plazos que están establecidos para la etapa intermedia, ya hemos concluido la investigación y en estos días estamos presentando el requerimiento correspondiente de acuerdo a los elementos ya actuados, y haciendo presente pues que esta medida coercitiva se ha pedido desde déjeme ver el cargo, desde mayo del 2014. No obstante, por muchas maniobras dilatorias de la defensa particular que se venía haciendo cargo de la defensa técnica de los imputados, es que recién estamos pudiendo sustentarla en la fecha
por lo que es que solicitamos que se declare fundada y se señale como plazo de la medida el de 9 meses, habida cuenta que ya estaríamos solamente con la etapa final del juzgamiento, la cual es la etapa trascendental para poder decidir y resolver en esta instancia por la responsabilidad de los imputados, que es por la tesis que postula el Ministerio Público. Esos términos, señor magistrado, nos culminan. Señor abogado. Sí, señor juez, la defensa se pone al pedido del Ministerio Público, dado que no se cumplen los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal para la imposición de una medida coercitiva, por el señor Amaro Julián Basilio Zárate. Sabemos pues que una medida coercitiva tiene que tener suficiencia probatoria, en virtud de que tiene que acreditarse el fumus comissi delicti, que es la apariencia de que se acredita la comisión de delito. Pero el artículo 268 exige algo más, también la vinculación. En síntesis, señor juez, síntesis de los hechos, es que a mi patrocinado lo que se le acusa es haber recurrido a las rondas por una supuesta hechicería en su contra por parte de su madre, y la ronda intervino a la madre, ¿no? Y los hechos que se imputan adicionalmente es que él ha participado en algunas reuniones efectuadas por la ronda. Eso en síntesis son los hechos. Entonces, el artículo 268 lo que exige son graves, fundados y graves elementos. ¿Qué entendemos por graves, ¿no? Que sean contundentes, que sean objetivos. ¿Qué entendemos por fundados? Que estén fundamentados en la razón. Y si deben ser fundamentados en la razón, es fundamentados en la razón respecto de algo, respecto de la comisión de un delito. Entonces, tenemos que verificar si efectivamente estos hechos se subsumen primero en un delito. Estamos en una prisión preventiva, es cierto, no es una excepción, pero si son razonables que estos hechos se subsumen en un delito. En el presente caso, el hijo, el señor Basilio Zárate, recurrió a la ronda únicamente. ¿Estamos hablando de un plan de autoría de secuestro o estamos hablando de un plan de instigación? La ronda es una institución civil. Es posible que el rondero pueda influir sobre una institución, un grupo de personas, que en las declaraciones aparece que hay como 200 ronderos que participan en estas supuestas reuniones en las que se está interrogando a la señora. ¿Podríamos hablar de instigación? ¿Se hizo nacer alguna idea de secuestro? Tampoco, porque lo que se solicitó únicamente es una intervención a la madre. Se hizo una solicitud y le intervinieron. Descartada totalmente una instigación. Autoría de secuestro. El señor tuvo la posibilidad de participar en el secuestro. Si la ronda, cuando toma conocimiento de un caso, es autónoma en su accionar. Si realizan actos ilícitos, también son autónomas en su accionar. Entonces, los elementos, estos fundados elementos de convicción existen, son realmente fundados en razón, en la razón, en objetividad, en absoluto. Son graves los elementos de convicción. Lo único que se tiene se acumuló durante la investigación son únicamente declaraciones respecto a mi patrocinado de que él ha participado en las sesiones. La muerte de su madre ha sido por asfixia mecánica, no ha sido por algunos maltratos, trasnochadas o maltratos leves, ha sido por una asfixia mecánica. Lo que hubo en ese caso, al parecer, es que alguien dentro de la ronda asfixió a la señora, asfixia mecánica, edema y congestión multiorgánica. Entonces, igual, ¿se puede imputar también a todos los ronderos la muerte? Los ronderos, lo que posiblemente podríamos hablar tal vez de, si es que se verifica tal vez un accionario de secuestro, ¿no? Podría ser, pero un secuestro con subsecuente muerte, si incluso la muerte no se puede imputar a todos los ronderos, menos se puede solamente imputar a la persona que ha recurrido a las rondas para una intervención. Incluso acá en este caso queda notoriamente que la participación del señor Amaro Julián Basilio Zárate es una conducta neutra, ¿no? Es una conducta neutra respecto del delito de secuestro, más aún de todas las agravantes. En virtud de ello es que, señor juez, los hechos narrados por el Ministerio Público, según la declaración, incluso el mismo agraviado, el mismo imputado, mi patrocinado,
Él ha declarado que efectivamente ha recorrido la ronda, o sea, y que participó en algunas reuniones. O sea, los hechos están probados, los hechos de su conducta, efectivamente están probados, lo que está imputando el Ministerio Público. Pero lo que la defensa cuestiona es que esos hechos, fundadamente, razonablemente, pueden constituir el delito de secuestro. En absoluto, no están fundados en la razón. O sea, si hay elementos graves que vinculan los hechos narrados por el Ministerio Público, sí, el mismo imputado lo ha dicho, pero no están fundados en la razón, no son objetivos y es más, son conductas neutras. Respecto a la pena probable, la prognosis de la pena, claro, si es que sea cual fuera el atenuante, más aún hay agravantes, una pena va a ser superior a los 4 años. Respecto al peligro de fuga, que es el fundamento de una medida coercitiva, el peligro procesal, la obstaculización de la actividad probatoria, el señor Basilio Zárate ha ido a declarar, extensamente ha declarado, se acreditan los hechos imputados por el Ministerio Público, están acreditados, pero esos no son delitos. El Ministerio Público dice que por la pena, la gravedad de la pena, puede rehuir porque es una pena muy grave. Hay un sinnúmero de criterios establecidos en la norma que no son también cerrados, pueden haber otros criterios, pero no puede fundamentarse únicamente en la gravedad de la pena. Y además, si se quiere fundamentar en la gravedad de la pena, tiene que esto estar relacionado, ya los colegiados superiores, cortes superiores establecen esto, de que tiene que tener relación, con los elementos, los graves y fundados elementos. Además, ¿en qué influye? O sea, si esto influye en el imputado, en el peligro procesal, no solamente basta decir esto, la pena es grave, sino cómo va a influir en él. El señor es una persona agricultora que vive en la zona, si bien él se dedica a la agricultura, también no se puede decir que el señor se dedica a la agricultura, por lo tanto no tiene arraigo. El arraigo se acredita con diferentes elementos, no solamente porque dice que es agricultor y como no tiene un certificado de trabajo, por lo tanto no tiene arraigo. Eso es incongruente porque tiene que analizarse el caso concreto. Diferente es una persona que vive en una ciudad, incluso una persona que vive en una ciudad, si leemos al doctor Arsenio Oreguardia también menciona, hay personas que son inquilinos, no necesariamente un recibo de luz, de agua, tiene que aparecer como propietario del inmueble, pero es una constancia de posesión, o sea, depende del caso en concreto. En este caso en concreto él es agricultor, no va a venir a sorprender con un certificado de trabajo, que de hecho es improbable que le puedan otorgar, a no ser que él diga que trabaja para una empresa, cosa que no ha mencionado. Adicionalmente, ya el Ministerio Público también mencionó que ya ha concluido la investigación. Entonces, al ser la prisión preventiva una medida instrumental que sirve al proceso, al final del proceso, en cuanto a la investigación, ya no habría ningún problema. Adicionalmente, no se ha mencionado nada si el señor materialmente ha obstaculizado la administración de justicia. No lo ha dicho, o sea, únicamente por el peligro procesal ha fundamentado insuficientemente a opinión de la defensa. Y el peligro, la obstaculización de la actividad probatoria no ha mencionado también absolutamente nada. Entonces quedaría dificultades del proceso que prescribe nuestra norma procesal en cuanto a una prolongación, y también tendría que tomarse en cuenta por la dificultad del proceso, pero en este caso no hay ninguna dificultad que se haya establecido, porque dificultad había para el requerimiento de prisión preventiva, pero no para la actividad procesal, que recién el Ministerio Público menciona que va a ser su requerimiento. Por lo tanto, señores juez, no hay elementos suficientes que también puedan acreditar que hay un peligro procesal, hay un peligro de obstaculización. Además, así no hubiera ido a declarar el señor magistrado, la declaración, o pudo haber ido y guardar silencio. Esto de guardar silencio, principio de no autocriminación, reconocido por implícitamente dentro del derecho del debido proceso por la Constitución Política del Perú, es un medio de defensa, no se puede considerar porque guarda silencio o no declara sea un peligro procesal. En virtud de ello, señor juez, si se aprecia, ya es el motivo fundamental de la oposición, porque aparte de que no hay peligro procesal, es que los hechos narrados no constituyen en sí razonablemente la comisión de un delito. Es más, la defensa solicita de que en este caso mínimamente se imponga siga con una medida coercitiva de comparecencia simple, dado que
algún requerimiento grave para una medida coercitiva, incluso de la gravedad de una comparecencia restringida, también requiere suficiencia probatoria. Entonces, a la menor actividad probatoria, suficiencia probatoria, menor debe ser el grado de restricción, y en este caso debería ser una de comparecencia simple, a efecto de que pueda concurrir en esa calidad a las audiencias a realizarse y no esté en peligro una revocatoria por algún incumplimiento de reglas de conducta, que muchas veces son muy exageradas y no es posible que cumplan, dado que estos vienen en caseríos, como venía a firmar, ¿no? Mensualmente, tal vez por cuestiones personales de trabajo no lo pueden hacer, y dado que no hay suficiencia probatoria, también que no se impongan esas medidas de comparecencia restringida, y se imponga o que se establezca como medida de corrección medida de comparecencia simple. Señor abogado, por la defensa de Rey Rodríguez. Sí, doctor, vamos a fundamentar el por qué se debe declarar infundada el requerimiento del representante del Ministerio Público respecto a mi patrocinado Ronnie Walter Reyes Rodríguez. Bien, la norma procesal bien claro está establecida de que para que dé una medida tan gravosa como es la restricción de una libertad ambulatoria, debe cumplir requisitos, ¿no?, bien claramente establecidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal. Respecto al primero, es que existan fundados y graves elementos de convicción, y estos elementos de convicción que se han acopiado durante la etapa investigatoria lo vinculen directamente con el presunto autor del delito. En este caso se ha llegado a determinar pues que de todos los elementos de convicción que acopió la representante del Ministerio Público no hay mínimamente vinculación con el patrocinado, puesto que de las declaraciones tanto de los familiares directos como son los hijos de la hoy fallecida, así también mismo de las declaraciones de los testigos, manifiestan de que mi patrocinado no desplegó una conducta que esté tipificada o esté adecuada al tipo penal de secuestro, ¿no? Entonces, siendo así, a no ser mi patrocinado el autor o partícipe del delito que hoy en día se está investigando, entonces ya no es necesario analizar los dos segundos presupuestos que siguen, ¿no?, como es la prognosis de pena y el peligro procesal. Escuché atentamente que la doctora dijo que mi patrocinado nunca ha declarado a nivel fiscal. Totalmente falso, puesto que en la misma carpeta fiscal, la foja 192, la fecha a las 9:30 de la mañana, el 28 de marzo del 2014, se presentó a mi patrocinado a declarar, pero guardó silencio, ¿no? Y ahí bien claro también manifiesta en su general de ley, manifiesta a qué se dedica. Él se dedica a la actividad de agricultor, tiene arraigo familiar, tiene un hijo, ¿no? Consecuentemente, en caso hipotético, que cosa que está bien fundamentado, que mi patrocinado no sea autor menos partícipe del delito que se le está investigando, en caso, supongamos que pase al tercer filtro, que es la madre de toda prisión preventiva, el peligro procesal o obstaculización de la justicia, ¿no? El peligro procesal, en ningún momento mi patrocinado ha desplegado conductas que puedan atentar para que se llegue a la verdad histórica del proceso. Muy por el contrario, siempre ha estado dispuesto a colaborar, tal y conforme pues le vuelvo a recalcar, en su declaración él ha estado ahí presto a que se le investigue, puesto que él es consciente, y también de como se ve del acopio del acervo documental que se ha podido recabar y que obra en carpeta fiscal. En un momento él ha tratado de evadir a la justicia. Muy por el contrario, está siendo pues partícipe para que de esta manera se esclarezca, puesto que la función de él como presidente de la Ronda Campesina de Otusco es siempre él actuó dentro del marco legal que le confiere todo dirigente de una ronda campesina, ¿no? Dentro de ello es pues no maltratar al detenido, ¿no? Porque como se puede ver de todas las declaraciones, a él nunca lo vinculan pues que él haya participado directamente o indirectamente con ese delito que se le investiga, ¿no? Y le vuelvo a recalcar, hoy en día el peligro procesal no tiene asidero respecto a lo solicitado por el Ministerio Público, porque en un momento él ha tratado de modificar, ocultar menos
aún a influenciar a testigos o peritos respecto a la actividad investigatoria que se le requiere. Siendo así, solicito que se declare infundada lo solicitado o lo requerido por el Ministerio Público, porque es una medida muy gravosa que afecta pues a la libertad ambulatoria del patrocinado, siendo que es un bien jurídico protegido después de la vida, una libertad, puesto que no se ha llegado a terminar totalmente desvirtuado de que mi patrocinado esté obstaculizando o obstruyendo la investigación en el presente caso. Le sugiero, doctor, en todo caso, que mi patrocinado se mantenga con la prisión, mantenga con la medida menos gravosa, ¿no? Como es una comparecencia simple. Siendo así, solicito que le hagan infundada lo expuesto o lo requerido por el representante del Ministerio Público. Gracias. Bien. Señora fiscal, ¿desea hacer uso de Sí, solamente precisar dos situaciones que se han mencionado por parte de la defensa técnica. La defensa técnica ha señalado, señor magistrado, en primer orden el abogado que asume la defensa de Amaro Julián Basilio Zárate, que la agraviada solamente la consecuencia de muerte corresponde a una asfixia mecánica. En efecto, aquí causas de muerte básica, asfixia mecánica, y luego señala el protocolo edema y congestión multiorgánica. Señor, tenemos un amplio protocolo de autopsia que obra agregado en la carpeta fiscal de fojas 90 a 96, y además correspondiente a esta misma protocolo las muestras fotográficas de cómo es que en la occisa se han encontrado, efectivamente la causa determinante fue asfixia mecánica, pero se encontró una serie de lesiones que están descritas en todas las partes de su cuerpo: cráneo, cuello, tórax, abdomen. Entre abdomen voy a dar lectura a equimosis verdiolácida a nivel de hipocondrio derecho de 18 por 7.7 centímetros, mancha verdosa a nivel de fosa ilíaca derecha de 14 por 9 centímetros, y en pelvis, equimosis violácea en banda transversa a nivel de cuadrantes superiores de glúteo derecho, múltiples equimosis violáceas en cuadrantes superiores de glúteo izquierdo. Es decir, no solamente es que una persona agarró y asfixió, como pretende presentar la defensa técnica, sino que días antes de que ya se produjera su muerte, esta agraviada ha venido recibiendo diferentes agresiones en la magnitud que se detalla en este protocolo de manera amplia. ¿Y cuál es el vínculo con Ronnie Walter Reyes Rodríguez? El vínculo es que fue quien tenía pleno conocimiento de estas acciones en agravio de la occisa, y estuvo presente realizando el seguimiento de que sea sometida a cada una de estas agresiones. Y si bien es cierto, acá no nos encontramos en etapa de la actuación de medio probatorio, pero es que nosotros acreditaremos que efectivamente ha participado de aquella situación que desencadenó en la muerte de la occisa Zárate Argomero Santos Celestina. Eso por un lado. Y por otro lado, señalar con respecto a también a que se señala que señor magistrado, para hacerle presente que también estas muestras fotográficas respecto de las lesiones que se han encontrado, obra de fojas 105 a fojas 113. Y se ha señalado también que en el caso de Santos Amaro Julián Basilio Zárate no habría tenido mayor participación que la de haber ido a presentar su pedido ante la ronda campesina. Sin embargo, conforme a declaraciones que obran de los hermanos de este imputado, por ejemplo, la declaración de Inés Brigilda Basilio Zárate, que obra de fojas 53 a 59, nos señala, para resumir de manera práctica, que Amaro Julián Basilio Zárate estuvo presente en cada uno de los lugares donde se encontraba, donde era trasladada la occisa. Y lo mismo nos dice quien estuvo comprendido en un inicio, el señor Felipe Santiago
Basilio Zárate, que también es hermano del imputado, también nos señala, permítame ubicar las hojas, también nos señala lo mismo, y él agrega que cuando llegó tuvo conocimiento de que su madre había fallecido, encontró que su hermano, el ahora imputado, Amaro Julián, ya estaba ahí, había estado ya en ese lugar, es decir, él ha estado probablemente pues incluso previo a las horas de la muerte, y que ha estado presente de manera permanente y directa con cada una de las acciones que realizaban los ronderos dirigidos por Walter Ronnie Reyes Rodríguez para la intervención que había solicitado el antes mencionado investigado. En ese sentido, señor juez, también finalmente señalar que en efecto, ya lo dijimos, hemos culminado la etapa de investigación, pero nos queda pues la etapa de juzgamiento, y justamente en la etapa de juzgamiento la finalidad es de que en esta etapa se encuentre presente o se garantice la presencia de los investigados. Por eso es que mantenemos nuestro pedido en la forma como ya lo hemos expuesto inicialmente. Sí, doctor, sí. El delito de a mi patrocinado se le imputa el delito de secuestro, ¿no? Y el hecho de la causa de la muerte es una circunstancia especial de tercer nivel, ¿no? Es un agravante. Entonces, el hecho de ir y concurrir a hacer una denuncia, más allá de que haya sido un motivo que no estaba, como dice el Ministerio Público, basado en la ciencia, y el derecho a hacer una ciencia no lo puede recoger, no hay fundamento, no es motivo para hacer procesar a alguien, no decir, me está haciendo brujería y por lo tanto tienen que juzgarlo. Pero idiosincrasia de ellos es recurrir a la ronda para que puedan intervenir o hacer algunas acciones a efecto de que puedan solucionar sus conflictos, más allá de lo que nosotros podamos cuestionar ello. El Ministerio Público, adicionalmente a esa denuncia, de que él ha recurrido a las rondas, dice de que ha participado en las reuniones. En las reuniones, señor magistrado, ha participado la hermana de Basilio, ha participado Inés Virgilia Basilio Zárate. Entonces también tenemos que procesarla a ella, ¿no? Felipe Santiago Basilio Zárate también ha participado en las reuniones, entonces, pero esa participación no son típicas, ¿no? Son conductas neutras. Y respecto a también, señor magistrado, la causa de la muerte, para acreditar el agravante también, porque que se le imputa a él haber causado la muerte, las lesiones que ha descrito el Ministerio Público, más allá son lesiones no relacionadas con la causa de la muerte, todas esas que he mencionado. Por lo tanto, se sigue, al no haber otra necropsia, al no haber otra evaluación, es que la causa de la muerte fue estrangulación, fue asfixia mecánica, simplemente. Y reitero que los hechos son realizados por Amaro Basilio Zárate, son atípicos, por lo tanto, si es que sigue el proceso contra él, debía ser únicamente con la calidad con comparecencia simple. ¿Luego vas a decir algo? Sí, doctor. Luego de escuchar la representante del Ministerio Público respecto a mi patrocinado, Ronnie Walter Reyes Rodríguez, en ningún momento ha podido pues virtuar el peligro obstrucción a la justicia, ¿no? Puesto que no hay indicios mínimos, ¿no?, o necesarios para que vean que mi patrocinado tenga una conducta obstructiva respecto a la investigación. Más aún, como lo recalco, mi patrocinado sí ha participado a declarar en el Ministerio Público, tal y como obra en la carpeta fiscal, cuando la fiscal menciona de que en un momento, pese a las reiteradas oportunidades que se le ha requerido, venga a dar su declaración totalmente falso, porque ya le dije en qué fojas y qué día y hora estaba él diciendo su declaración, lo que obviamente guardó silencio como lo corresponde, según su estrategia de defensa en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, siendo así que el key de todo prisión preventiva es el peligro procesal, acá totalmente está desvirtuado que existe un peligro procesal respecto a mi patrocinado Ronnie Reyes Rodríguez. Siendo así, se ha visto que se declara infundada lo peticionado por el Ministerio Público. Bien, a efecto de resolver, se va a hacer un pequeño receso para revisar la carpeta y verificar algunos datos de la misma, ¿ya? Un receso.
Bien. Autos vistos y oídos a fin de resolver el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público y con la oposición de la defensa, considerando que la medida de prisión preventiva resulta ser una medida coercitiva la más grave que se permite, se tolera dentro del ordenamiento jurídico procesal, dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Además, hay que señalar que esta medida constituye pues la excepción, siendo la regla la libertad. Por ello, y en atención al principio de legalidad que tiene su origen en las normas de orden constitucional, ha establecido el legislador los presupuestos precisos y exactos que deben cumplirse para que esta prisión preventiva pueda dictarse. Estos se encuentran contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y que la doctrina se ha encargado de desarrollar y que constituyen la suficiencia probatoria del hecho, de la comisión del hecho, así como de la vinculación de este con el autor o partícipe, como segundo requisito, que la sanción o el pronóstico de penalidad a imponer sea mayor a 4 años, y finalmente el peligro procesal, que tiene dos vertientes, en peligro de fuga y peligro de obstaculización de la actividad investigatoria. Bien, en el presente caso, el Ministerio Público ha solicitado el requerimiento de prisión preventiva y lo ha sustentado argumentando que estos 3 presupuestos sí se cumplen. Ha iniciado su argumentación señalando que los hechos se habrían producido a consecuencia de que el señor imputado Amaro Julián Basilio Zárate, con fecha 6 de enero de 2014, acudió a los miembros de la Ronda Campesina de San Francisco del Suro a pedir que intervengan y que sancionen a su madre, afirmando que ésta habría realizado algunas conductas vinculadas con brujería, con hechicería. Es así que, intervenida la agraviada, es conducida y trasladada por diversas rondas campesinas de las localidades de San Isidro, San Francisco del Suro, el Capulí, el Alizar y finalmente Pichampampa. Estos son los hechos que habrían dado lugar a que se formule la imputación del delito de secuestro, con la agravante además de haberle producido la muerte a la agraviada como consecuencia de este traslado de todas las rondas campesinas que se conoce comúnmente como cadena ronderil. Bien, el Ministerio Público ha señalado que existe prueba suficiente en cuanto se ha acreditado que el hijo de la agraviada, el imputado Amaro Basilio Zárate, fue el que solicitó la intervención de las rondas campesinas y él estuvo presente durante toda la cadena ronderil. La muerte se produjo, según obra en la carpeta fiscal, por acciones de la ronda, por agresiones excesivas y además por la avanzada edad con la que contaba la agraviada, y lógicamente como consecuencia de las acciones de la ronda campesina. Respecto del imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, ha señalado que asumía las funciones de presidente de las rondas campesinas y por tanto dirigía todas estas acciones en perjuicio de la agraviada. Respecto de la pena probable a imponerse, esta se encuentra prevista, la conducta se encuentra prevista con una pena de cadena perpetua, por lo tanto se supera ampliamente el límite establecido por la norma de 4 años de pena privativa de libertad. Respecto al peligro procesal, en cuanto al imputado Basilio Zárate, ha señalado de que la gravedad de la pena, además de que éste no tiene arraigos porque se dedica solamente a actividades de agricultura, según ha manifestado al brindar sus generales de ley, no generan convicción de que exista arraigo y por tanto existe el peligro procesal. Respecto del imputado Ronnie Reyes Rodríguez, igualmente ha señalado que este ha sido intensamente notificado para que concurra a declarar sin que esto se haya producido. Luego vamos a ver que sí, esto sí se ha producido, pero es un argumento del Ministerio Público. Además ha señalado que no se conoce sobre condiciones personales del señor, es decir, trabajo, domicilio habitual, que permitan afirmar arraigo, ¿no?
Ha señalado igualmente que la pena es grave, la pena que se espera como resultado del procedimiento, y que por lo tanto eso haría prever que está presente el peligro procesal. La defensa se ha opuesto. A su turno, la defensa de Basilio Zárate ha señalado de que no existe suficiencia probatoria, en tanto que la imputación única que se formula contra este señor es haber acudido contra a la ronda campesina y solicitado su intervención. No se ha acreditado ni instigación ni autoría respecto del delito de secuestro, ¿no?, que consiste en privar la libertad de una persona, y menos en el resultado muerte, ¿no?, que es el que agrava la figura que acá es materia de investigación. Además, ha señalado que se trata de una conducta neutra, o lo que en doctrina se conoce como conducta neutral o conducta inocua en realidad. Respecto de la pena, no ha cuestionado, en tanto que la pena abstracta es la pena de cadena perpetua. El peligro procesal ha señalado de que no existe, en tanto que el señor Basilio sí ha declarado la gravedad de la pena. Es cierto, puede fundamentar el peligro procesal, pero no por sí sola, sino con otros elementos, y por tanto no debería valorarse así aquí. Ha señalado que solo por ser agricultor no significa que no tenga arraigo. Ha precisado además la defensa de que respecto de la obstaculización, el Ministerio Público no ha hecho ninguna argumentación y ha finalizado su intervención solicitando se declare infundada la solicitud de prisión, el requerimiento de prisión preventiva, y se dicte una comparecencia simple. A su turno, el abogado del imputado Reyes Rodríguez se ha opuesto igualmente a la medida solicitada, indicando de que no existe vinculación de este señor respecto de los hechos que son materia de imputación, dado que los hijos de la agraviada y los testigos señalan que este no desplegó la conducta de secuestro, no intervino en la conducta de secuestro de la que fuera víctima, presuntamente víctima, la agraviada. Asimismo, señala que él sí se ha personado a declarar, pero ejerciendo su derecho constitucional a guardar silencio, no ha dado mayores alcances sobre lo que habría ocurrido, y eso no tiene por qué ser tomado como un indicio de responsabilidad. Sobre la pena probable no ha cuestionado igualmente, dado que la pena abstracta es de cadena perpetua. Y respecto del peligro procesal, ha señalado que en ningún momento el señor ha obstaculizado la actividad probatoria, por tanto el peligro procesal no existe. Haciendo uso de su derecho de réplica, el Ministerio Público ha señalado que la causa de la muerte no solamente es la asfixia, sino también múltiples lesiones en todo el cuerpo que habría sufrido la agraviada, ¿no? Lo que deja entrever entonces que no habría sido una acción solamente mecánica de asfixia, sino que también como consecuencia de las lesiones sufridas durante la cadena ronderina a la que fuera o hubiera sido sometida la agraviada. El vínculo que se encuentra con el señor Reyes Rodríguez consiste, señala el Ministerio Público, en que tenía conocimiento y estuvo presente, hizo incluso un seguimiento para verificar las agresiones durante la cadena ronderil. Igualmente sucede con el señor Basilio Zárate, ¿no?, que estuvo presente durante todo el traslado del que fue objeto la agraviada, en todas las bases de las rondas campesinas, ¿no? Y en la dúplica la defensa se ha ratificado en su tesis, en el caso del señor Basilio, de que solamente se trataría de una conducta inocua, ¿no? Y en el caso de Reyes Rodríguez se ha reafirmado en que no se ha acreditado la obstaculización, no hay peligro de fuga y por lo tanto no debe ampararse el requerimiento. Bien, así las cosas, requiere hacer un análisis por separado en ambos casos, puesto que las imputaciones que se formulan contra los dos imputados no son o no tienen el mismo carácter, los dos no habrían desarrollado la misma conducta. Vamos a empezar a analizar si concurren los tres presupuestos respecto del señor Amaro Julián Basilio Zárate. De la revisión de la carpeta fiscal aparece que el acta de verificación realizada el día 8 a las 8 de la noche con 55 minutos del día martes 21 de enero del año 2014 se constituyó el Ministerio Público, la representante del Ministerio Público, al constatar la existencia de un cadáver de una mujer que había fallecido en el local de las rondas campesinas. Aquí se entrevistan con la persona
de el señor Amaro Julián Basilio, y señala que el día de ayer, según habrá en el acta, que además aparece firmada por él, señala que el día de ayer, 20 de enero, al promediar las 11 de la noche, se encontraron sin vida en el interior de un cuarto antiguo en el local que había sido ubicada en las investigaciones, es decir, este da cuenta que encontraron sin vida a la agraviada, quien resulta ser su madre. Bien, es decir, el señor tenía conocimiento, según el acta de intervención, estuvo presente cuando ya la señora había fallecido. Respecto de la imputación concreta que se le formula, el haber puesto en conocimiento de las rondas campesinas y solicitar su intervención, él niega esto, y en su declaración, que aparece a hojas 431, él señala que cuando es preguntado sobre si él ha presentado una denuncia o ha solicitado la intervención de las rondas campesinas para determinar una acción calificada como indebida por parte de la agraviada, él dijo que no. Señala que cuando es preguntado si ha tenido conocimiento que su madre fue intervenida por la ronda campesina de San Francisco del Sur y fue llevada al cementerio del caserío de Juan Velasco, dijo que sí, el día 8 de enero una persona que dijo ser rondero del caserío de San Francisco, sin darle su nombre ni identificarse, llegó a su chacra en el caserío Tres Cerros, diciéndole que ese día en la noche debería presentarse en el local de la ronda campesina, en donde lo tenían a su mamá, la agraviada, y a su hermana. ¿No? Bien, la declaración del señor, en realidad, lo que sigue, resulta irrelevante para lo que es materia de análisis aquí. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando, o lo que se está imputando a este señor, es si es que él ha participado o tendría algún grado de participación en el secuestro, es decir, en privarle de su libertad ambulatoria a la agraviada. Él señala que no requirió la intervención de la ronda campesina. Existe unas declaraciones en contrario, existen unas versiones en las que señalan que sí, este fue el que solicitó la intervención para que se investigue el hecho. Bien, lo que hay que señalar es que la conducta desplegada por el investigado, si fuese cierta que él ha solicitado la intervención de las rondas campesinas, esta solicitud no es compatible con el hecho de haberle ya privado de su libertad. Señala, por ejemplo, durante o en la investigación, la señora Inés Brigilda Basilio Zárate, quien resulta ser hermana del imputado Basilio Zárate, y esta señala que su hermano se encontraba presente cuando acudieron al cementerio, y que ella tiene conocimiento que su hermano la había denunciado, que la denuncia era porque se le incriminaba haber enterrado pelos de su hermano en el cementerio de Juan Velasco, ¿no? Asimismo, ella señala de que durante la cadena ronderil su hermano sí se encontró presente. Bien, aquí hay que señalar algo que ha precisado el abogado defensor, que se trataría de una conducta inocua, de una conducta neutral. En la doctrina, o más bien la categoría de las conductas neutrales, se desprenden de la teoría de la imputación objetiva, de la conducta básicamente, ¿no? Y en este caso se derivan del principio de confianza, es decir,
si el cumplimiento del rol de una persona se agota y luego se produce un resultado distinto, un resultado mayor, que no corresponde al rol de esta persona, esta es una conducta inocua. Ejemplo clásico que ha puesto la doctrina es el vendedor de cuchillos, que vende un cuchillo con el que luego se origina un homicidio. El hecho de vender cuchillos es una conducta que resulta ser inocua, es una conducta socialmente aceptada, es una conducta sin la que se tendría que paralizar la sociedad, ¿no? En el funcionalismo se habla mucho sobre esto, en la medida de que los riesgos existen, pero lo que no se puede permitir es que estos riesgos se eleven más allá del nivel permitido. En este caso, la conducta del señor habría sido únicamente en poner en conocimiento de las rondas campesinas que se habría realizado una conducta reprochable. Reprochable no en sentido jurídico penal, porque la brujería en sí o hechicería no es una conducta punible, pero sí desde un punto de vista moral, que es el que manejan las rondas campesinas. Bien, ahora hay que verificar aquí si es que el imputado Basilio habría tenido la posibilidad de detener el accionar de la ronda campesina. Y en ese sentido, de la revisión de la carpeta se aprecia, por ejemplo, que se aprecia, por ejemplo, situaciones como la siguiente. Le preguntan a la hermana del imputado si durante la detención arbitraria de su difunta madre realizada de las 5 bases de las rondas mencionadas, usted alguna vez ha llevado prendas de vestir o alimentos a su madre. Dijo que no, porque mi mamá vive en casa aparte y no podía sacar sus ropas, y también porque los ronderos no nos dejaban llevarle comida. Es decir, acá se deja ver como también en esta otra declaración, en donde la persona de Felipe Santiago Basilio Zárate, que es hermano también del imputado, hijo de la agraviada, cuando le preguntan si en el grupo de ronderos se encontraba, con el que se encontraba su madre en el cementerio, se encontraba también su hermano, dijo que sí se encontraba presente y él no hacía nada, estaba tranquilo y no hacía nada. También señala, y esto es importante recalcarlo, cuando le preguntan que si su madre se encontraba privada de su libertad por integrantes, de ser así precise, por integrantes de la ronda, y señala que a su mamá lo tenían los ronderos, lo cual yo lo vi, observando que pasaban los ronderos llevando a mi madre al cementerio del caserío Juan Velasco aproximadamente a las 6 de la mañana. Quiero aclarar que cuando pasaron los ronderos con mi madre no me di cuenta que en el grupo llevaban a mi madre, y como vi una gran cantidad ni siquiera me acerqué. Pero cuando yo estaba trabajando en mi chacra tirando la ampilla, llegó a verme el teniente gobernador y me dijo que solicitaba mi presencia para que lo tenían en el cementerio, para que vean si había enterrado el cabello de mi hermano Amaro Julián Basilio Zárate. Ante la noticia inicialmente me sorprendió y luego accedí a acompañarlo dirigiéndome al cementerio, donde encontré a mi mamá rodeado por un grupo de ronderos y ronderas, quienes me decían que estaban investigando porque mi madre había enterrado cabello de mi ya referido hermano y estaban frente a una tumba, logrando escuchar que mi madre decía que ella no había hecho lo que señalaban los ronderos. Es decir, de acá se puede colegir que el accionar de los ronderos ante una denuncia es un accionar de oficio, es un accionar que, al igual que en el ámbito jurisdiccional sucede con el Ministerio Público, ante la negativa del agraviado, el Ministerio Público no detiene su actividad de investigación. En este caso, esto deja claro que el agraviado nada hubiese podido, el imputado Amaro Julián Basilio, nada hubiese podido hacer para detener el accionar
de los ronderos, tanto más cuando en esta declaración de Valerio Germán Rodríguez señala que al ser preguntado sobre si es que él ejerció el cargo de la Federación de Rondas Campesinas, señaló que sí, pero que luego fue removido del cargo. Al ser preguntado sobre si la persona del imputado Ronnie Reyes Rodríguez, y sabe si dicha persona pertenece a alguna ronda, si lo conoce, dice porque fue rondero en un caserío. Si tiene conocimiento de los hechos, pero lo importante aquí es que si preguntado diga cómo se realizan las intervenciones a las personas que son denunciadas ante la ronda campesina. ¿Existe algún reglamento o estatuto? Existe una guía, señala, para los directivos de la ronda. Sin embargo, no se cumple porque el proceder por propia cuenta de los que intervienen de acuerdo a las circunstancias. No siempre se procede del mismo modo, sin embargo, siempre se toma declaraciones o comparando con las partes, siendo que las sanciones o castigos lo determinamos en asamblea. Es decir, hay una cierta autonomía y una cierta... se deja claro que las rondas campesinas ante una denuncia despliegan su accionar independientemente de que luego exista alguna conducta de retiro de la denuncia o de alguna retractación por parte del agraviado. Siendo así, no se puede afirmar que la conducta del agraviado, al haber puesto en conocimiento, o siendo eso solamente materia de imputación, el haber puesto en conocimiento de las rondas campesinas que su madre habría realizado un acto reprochable, ello no lo convierte o no lo convertiría en parte del plan criminal que se estaría imputando a la ronda campesina representada por el coimputado Ronnie Reyes Rodríguez. Bien, en ese sentido no se puede afirmar entonces que haya prueba suficiente de la vinculación al delito, en tanto que no nos encontraríamos, y esto esta afirmación la hago en grado de probabilidad, dado que esta audiencia es para determinar la medida de coerción y no para definir ya la situación jurídica finalmente, pero no existiría hasta aquí una intervención, digamos, que lo convierta en parte del plan criminal a esta persona, al imputado Basilio Zárate. Por lo tanto, no se cumple este primer presupuesto, y al no cumplirse a consideración de esta judicatura, resulta innecesario que nos refiramos a los demás presupuestos. Bien, conviene entonces pasar a analizar la situación del señor Ronnie Walter Reyes Rodríguez. Respecto a este señor, aparece en la carpeta fiscal que el acta de ocurrencia a fojas 2 da cuenta de que se encuentra la persona fallecida, a la agraviada, y además se hace presente que la persona de Ronnie Reyes Rodríguez manifestó que para que hagan entrega del cadáver tenía que estar presente la fiscal de Otusco, y que en su documento que formule no le echen la culpa a los integrantes de la ronda campesina de Pichampampa. Es decir, este señor, de esta acta y de esta actitud que se deja constancia aquí, tendríamos que él sí venía desarrollando, desplegando acciones de liderazgo de la ronda campesina. En el acta de verificación y constatación que aparece a foja 3, se deja constancia, igual que se entrevista a la representante del Ministerio Público con el señor Ronnie Walter Reyes Rodríguez, indicando que ser delegado de la base zonal número 2, la Unión Hace la Fuerza, perteneciente a la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Otusco, quien refiere que el cadáver es de la señora Santos Zárate Argomedo, ¿no? Y que quien fue derivada a esta ronda del caserío Juan Velasco, distrito de Usquil, llegando el sábado 18 de enero a las 8 de la mañana aproximadamente, por encontrarse en una intervención a solicitud de su hijo Julián
Basilio Zárate. Bien, lo que hay que rescatar de acá es que el señor efectivamente ostentaba la calidad de presidente, ¿no? De presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Otusco, es decir, tenía dominio sobre las rondas campesinas y por lo tanto tenía poderes de dirección de las rondas campesinas. Bien, si tenía poderes de dirección conforme a lo que ha señalado el testigo Valerio Germán Rodríguez, las sanciones o castigos lo determinamos en asambleas que de hecho tienen que ser presididas por el presidente y por tanto es este quien debe no solo moderar el debate, sino además finalmente decidir si se lleva a cabo o no la aplicación de una sanción o un castigo. También ha quedado acreditado que a la agraviada fue objeto de una cadena ronderil en las rondas campesinas de San Isidro, San Francisco del Sur, Capulí, Eleazar y Pichampán. Se ha acreditado también que la agraviada, como consecuencia de todas estas de esta cadena ronderil, ha presentado lesiones que se describen en el protocolo de autopsia obrante a Fojas 90 de la carpeta fiscal, en donde se señala como causa de la muerte asfixia mecánica y edema y congestión multiorgánica. Revisando el contenido del protocolo de autopsia, se deja constancia en su contenido de múltiples lesiones en todo el cuerpo de parte de la gravedad, ¿no? No solamente en el cuello, que sería lógicamente o que estaría vinculada con la asfixia mecánica, pero sí también existen una serie de lesiones que además se pueden apreciar en las fotografías que aparecen adjuntas en el protocolo de necropsia, en donde se dejan ver que tanto en las piernas, en los brazos, en la cabeza, en los muslos, en las nalgas, aparecen múltiples lesiones. Ha quedado acreditado también de la carpeta fiscal que la agraviada contaba con avanzada edad. Por lo tanto, las dos son causas de la muerte, y esto no es una cuestión subjetiva del juzgador, sino que es una apreciación criminalística del profesional que realizó el protocolo de necropsia. Él asocia la causa de la muerte a estas dos circunstancias, a la asfixia mecánica y al edema y congestión multiorgánica, es decir, a las lesiones en diversos órganos, diversas partes del cuerpo. De afirmar que estas lesiones han sido proferidas por las rondas campesinas, eso ha quedado acreditado también con la declaración de Inés Vigilda Basilio Zárate, pues esta señala que una rondera de Pichampampa le hizo ingresar a un cuarto con mi mamá, donde la desvistieron para ver el estado físico en que llegaba, pudiendo ver que su cuerpo estaba morado, vistiéndola, saliendo para hacer un acta que se quedaba mi madre por 3 días. Luego señala que se constituyeron con unos ronderos de Pichampampa con un número de 15 en una combi que habían contratado y que es de Antonio Reyes, quien vive en el caserío Tres Cerros. En la combi iba también mi mamá, que como no pudieron ingresar a la casa, rompieron con fierros los candados, haciéndola pasar a mi madre a su cuarto para que entregara la hechicería, y no encontraron nada. Al no encontrar nada, la han desnudado y la han latigado con ortiga, haciéndole una fogata con hojas de alcanfor en la puerta por donde la hacían pasar por sobre la candela en una sola oportunidad, desnuda, castigándola también con látigos, haciéndola que se vistiera subiéndose a la combi para traerla a Pichampampa. Es decir, ha quedado sobradamente acreditado que la agraviada fue sometida por parte de las rondas campesinas a maltratos físicos que le originaron aquellas lesiones que se describen en el protocolo de necropsia. Ha quedado acreditado también entonces
que el que ostentaba la dirección de las rondas campesinas y por tanto el liderazgo de estas es el señor Ronnie Walter Reyes Rodríguez. Se ha acreditado también que este fue el que iba a entregar el cuerpo de la agraviada, es decir, él asumía el liderazgo, por lo tanto ha estado bajo su dirección y dominio las consecuencias que hubiese podido sufrir la agraviada, y como en efecto sufrió, durante la cadena ronderil. Entonces, esto hace que sí se encuentre presente el primer elemento del artículo 268, que es la suficiencia probatoria, o que existan fundados y graves elementos de convicción que permitan estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Respecto a la sanción a imponerse, el artículo 152, que es materia de imputación, en su última parte, prevé para los casos en los que se produce la muerte de la víctima, conocida en la doctrina como subsecuente muerte, la pena de cadena perpetua, es decir, supera ampliamente el límite establecido por la norma de 4 años en la pena abstracta en el límite máximo. Respecto al peligro procesal, que tiene dos ámbitos, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Acá la defensa se ha opuesto y ha señalado que no existe, por cuanto no se ha acreditado que el imputado vaya a obstaculizar la acción de la justicia. Ha señalado además que el imputado ha colaborado, el imputado Reyes Rodríguez ha colaborado con la justicia y no ha realizado ningún tipo de obstaculización. Bien, lo cierto es que el artículo 269 califica el peligro de fuga y el 270 califica cómo es que hay que determinar si existe peligro de obstaculización. Pero en lo que hay que ser puntuales es que el artículo 268, el inciso C, señala que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Es decir, no requiere que los dos estén presentes, basta con que esté presente uno de los dos. Para calificar el peligro de fuga, el artículo 269 señala que se debe evaluar el arraigo del país en el país del imputado. Respecto del arraigo, este señor solamente aparece que efectivamente ha declarado, y ello no es relevante para calificar en realidad si existe peligro de fuga o no, porque declarar o no constituye pues el derecho a la defensa, es una parte del derecho a la defensa. Pero lo que también es cierto es que no se tiene mayor alcance de a qué se dedica el señor si tiene un solo domicilio, no se tiene mayores alcances sobre las situaciones que permitan afirmar que el señor va a permanecer en el lugar en donde dice que el señor radica. No se sabe su asiento de familia, su negocio, trabajo, facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, ¿no? Bien, segundo, la gravedad de la pena. En este caso la pena es la más grave que ha previsto el ordenamiento jurídico procesal penal, que es la cadena perpetua, ¿no? La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Esto hay que también dejarlo sentado. La magnitud del daño causado es evidente, ¿no? Se ha ocasionado la muerte de una manera bastante cruel a una persona. La actitud para reparar el daño no se aprecia en ninguna parte que haya alguna actitud de reparar el daño ocasionado, no obstante que podría haberse producido la muerte de la agraviada de manera no deliberada, sino tal vez imprudente. Tampoco se ha producido una actitud de reparar el daño. Y el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior que indique su voluntad a someterse a la persecución penal, bueno, esto en realidad no podría calificarse su renuencia a declarar hasta el final de la investigación, que lo ha hecho, como un elemento que permita por ahí calificarlo de peligro de fuga, pero sí están presentes todas las otras circunstancias descritas en la norma. El peligro de obstaculización señala que se podrá calificar cuando se pueda razonablemente estimar que destruirá, modificará, ocultará o suprimirá o falsificará elementos de prueba, influirá para que coimputados, testigos o peritos se informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. En este caso ya la investigación ya concluyó, la investigación ha concluido, no existen
posibilidad de que el señor influya o destruya o modifique elementos de prueba, porque estos ya han sido recabados por el Ministerio Público, que ya tiene una tesis incluso, como lo ha señalado acá, de imputación, ¿no? Pero, como se reitera, el peligro de procesal no lo componen los dos copulativamente, el peligro de fuga y obstaculización, sino basta con que estén presentes uno de ellos, y en este caso sí existe. Bien, siendo así, respecto del señor imputado Ronnie Walter Reyes Rodríguez, sí se cumplen los 3 presupuestos que habilitan para fundar válidamente una prisión preventiva. Bien, por todas estas consideraciones entonces se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva respecto del señor Amaro Julián Basilio Zárate, quien deberá concurrir al proceso o deberá seguir concurriendo al proceso bajo el régimen de comparecencia simple, y se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva respecto del señor Ronnie Walter Reyes Rodríguez. El plazo de la prisión preventiva para el procesado es de 9 meses, contados a partir de su aprehensión. En consecuencia, se dispone cursar los oficios para su inmediata ubicación y captura, y producida esta se gira en la papeleta de ingreso al establecimiento penal El Milagro, en donde permanecerá recluido, y se precisa que el imputado podrá solicitar el cese de prisión preventiva las veces que lo estime pertinente. Se notifica en este acto la resolución del Ministerio Público. Conforme, señor juez. Señor abogado. Conforme. Por la defensa de Basilio Zárate de Amaro Julián, conforme. Señor abogado. No, no estoy conforme, por lo tanto apelo en el acto. Bien, ¿va a fundamentar oralmente o lo va a hacer por escrito? Sí, Bien, entonces se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se otorga el plazo de ley para que lo fundamente, bajo apercibimiento de que en caso no lo haga, se declarará inadmisible y se activará el cuaderno. Si hay algún otro requerimiento, Ninguno, señor. bien, entonces la audiencia ha concluido.